Esta iglesia de San Juan de los Caballeros es donde se ha decidido la apertura de estas terceras jornadas técnicas de orientación profesional para el empleo y el emprendimiento que está organizando la Junta de Castilla y León, transitando hacia el empleo. En Segovia, esa transitar hacia el empleo es tender puentes, como lo tiende nuestro acueducto. Puentes que tienen que venir desde la formación profesional, desde la universidad o desde otros espacios, porque al final, desde todos los ángulos, tenemos que terminar llegando hacia esa empleabilidad. Empieza aquí, en esta iglesia que en su día aquí en Segovia hemos conocido como la iglesia de los Zuloaga. Ese hombre que estaba ahí fue ya, en su momento, un gran emprendedor, un visionario. De aquí nos pasaremos a Los Arcos. Van a ser 2 días en los cuales nosotros vamos a tratar de que en vuestras casas se escuche y se vea la nueva metodología y las nuevas fórmulas para acercarnos a todos hacia la empleabilidad. Todos y bien provincial, querido Estamos ya dentro de esta iglesia que en Segovia conocemos como la iglesia de los Zuloaga, que está acogiendo estas terceras jornadas de orientación técnicas, de orientación profesional para el empleo. Esa transición hacia el empleo, bien desde la universidad, bien desde la FP, bien desde otros ámbitos, que es todo lo que se va a tocar durante estos 2 días en Segovia, con una imagen, yo creo que significativa, que es la imagen del acueducto, la imagen de ese puente grande que tenemos que tender desde cualquier punto hacia la empleabilidad. Entiendo, consejera, bienvenida a este programa, que por ahí van un poco los tiros de este emblema de utilizar el acueducto para estas terceras jornadas, ¿verdad? Bienvenida, por cierto, a Segovia. Bueno, muchas gracias, Sergio. Buenos días. Pues sí, efectivamente, estas jornadas se titulan Transitando hacia el empleo y un buen símbolo de lo que es ese tránsito es el acueducto de Segovia, maravilloso símbolo de lo que suponen los puentes. Los puentes y cómo tenderlos, ¿no? Que es un poco, entiendo, de lo que se va a hablar en estas jornadas. Jornadas muy técnicas, jornadas con profesionales que han venido desde muchos puntos y jornadas en las cuales hemos escuchado en su primera intervención que de las anteriores se ha aprendido, de las anteriores se han sacado ideas y que entiendo que es para lo que están estas jornadas, ¿verdad? Pues efectivamente, hay que tener en cuenta que estamos en un momento en el que nuestro mercado laboral se ha transformado enormemente, que tenemos unos retos por delante que han variado y que están haciendo que tengamos que hacer un esfuerzo transformador desde el ámbito del servicio público de empleo, lo que significan las políticas activas de empleo de la Junta de Castilla y León y por lo tanto ese es el ámbito fundamental que se trata, poner sobre la mesa, tanto desde el punto de vista de la propia Castilla y León, son 9 provincias, 9 gerencias provinciales de empleo, tanto de la propia experiencia como de otras comunidades autónomas, de profesionales en el ámbito del empleo, con experiencias específicas de otras comunidades y también desde el punto de vista técnico, soft skills, tenemos todo tipo de talleres en los que se ponen esas necesidades mirando a lo que va a ser el futuro del empleo y por dónde tenemos que ir. Ya nos estamos transformando enormemente en estos últimos tiempos, pero conocer otras experiencias y otras ponencias, hay como 15 ponentes que van a estar también explicando novedades y futuro, creo que es muy importante compartir esas experiencias. Acaba de mencionarlo, son 9 provincias. Ha mencionado la realidad de Segovia, una provincia que cada vez se acerca más a casi el pleno empleo, a pesar de que los últimos datos pues, han sufrido un ligero aumento. ¿Son 9 provincias, 9 realidades diferentes? ¿No se puede trabajar igual en todas o hay puntos comunes? Bueno, hay puntos comunes, evidentemente, es una comunidad autónoma en la que hay un trabajo común por toda la comunidad en favor del crecimiento económico, de la industria, pues que eso es lo que definitivamente revierte en el empleo lo crean las empresas, el tejido empresarial y productivo, pero también es cierto que no todas las provincias son iguales, que el mercado laboral no es igual de dinámico en unas provincias que en otras, como bien indicabas, esa tasa de paro de Segovia de un 5,4 que la sitúa casi
5 puntos de diferencia con la tasa nacional, pues nos determina que no son las mismas necesidades en unas provincias que en otras. Es cierto que en Segovia, a pesar de que tenemos esta creación de empleo, se está trabajando con por ejemplo, ese programa territorial de fomento de Segovia, y es cierto que hay provincias que requieren otro tipo de políticas. Dentro de todas las políticas de las distintas consejerías del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, se trabaja siempre en corregir desequilibrios, eso es evidente. También desde el punto de vista de las políticas activas de empleo. Hemos en este 2025 modificado muchos de nuestros programas teniendo en cuenta precisamente pues, tasas de paro, tasas de empleo, para también tener en cuenta esos posibles desequilibrios que puede haber. Somos conscientes y trabajamos pues, para que toda Castilla y León avance unida y de forma creciente, sin duda. Ha mencionado también en su intervención, la intervención que ha abierto estas terceras jornadas, varios puntos, varios desafíos. Ha utilizado la palabra desafíos. Uno es recuperar desempleados, que entiendo que quizá nos estamos refiriendo a esos desempleados más de 40, 45 que se pueden desenganchar del mercado laboral. ¿Ahí hay un riesgo? Sí, efectivamente, precisamente el crecimiento del empleo supone que cada vez son menos los desempleados que hay en esta comunidad autónoma, afortunadamente, pero también es cierto que dentro de ese colectivo que está en torno a los 100.000 desempleados, pues hay personas con mayores dificultades y evidentemente todas nuestras políticas activas de empleo, todos nuestros programas tienen en cuenta estos colectivos prioritarios. Pueden ser los mayores de 45 años, pueden ser los jóvenes, pueden ser personas en situación de exclusión social o riesgo de exclusión social, para los que trabajamos también más allá del propio Servicio Público de Empleo, con nuestras políticas de economía y social que van dirigidas también a estas personas que tienen mayores dificultades. Se incluyen personas con discapacidad que pueden tener más difícil el acceso al mercado laboral. Por lo tanto, esa parte es uno de nuestros desafíos importantes en este momento. Hay un reto demográfico obvio por la dispersión, por también la edad que va cogiendo la población. Ha hablado también del equilibrio entre la oferta y la demanda. Y aquí me llama la atención, las empresas que están creciendo en Castilla y León y los trabajadores, ¿estamos acorde? Es decir, ¿lo que se demanda está en el mercado o tenemos que ajustar esa oferta y demanda de alguna manera? Desde luego lo que tenemos en Castilla y León es mucho talento, eso es una realidad. Tenemos mucho talento universitario, de formación profesional, con esas ratios tan importantes y con este sistema educativo que es líder en España y en Europa. Y tenemos ese talento y tenemos que ajustar esas dificultades que a veces tiene nuestro tejido productivo para estar surtido, digamos, del personal cualificado para desempeñar los puestos de trabajo. Esto es un punto, desde luego, sobre el que estamos trabajando. Este 2025 hemos intensificado mucho la apuesta por conectar esas necesidades de oferta y demanda. Una parte importante es trabajar con las universidades para la incorporación de egresados, no solo universitarios, sino también de formación profesional. Hemos intensificado nuestros convenios con la universidad, incluyendo en esos convenios a las empresas, porque la mejor fórmula para que nuestros alumnos en Castilla y León puedan acceder al empleo de las empresas es que las empresas estén implicadas en esos convenios que hacemos a 3 partes precisamente para ello, porque buena parte a veces de nuestros universitarios, nuestros alumnos de FP, es que en muchos casos desconocen el magnífico tejido productivo que tenemos en nuestra comunidad autónoma y que tenemos en Segovia, y por lo tanto es importante también ponerlos en contacto. Luego además llevamos a cabo, y esto lo estamos haciendo este 2025 de forma exitosa, programas específicos con las empresas, programas diseñados ad hoc que inciden en la formación fundamentalmente para que los alumnos o los profesionales que se quieran formar lo hagan dentro de la propia empresa. Asumimos desde la Junta de Castilla y León los costes para que puedan formarse ya dentro de la empresa con las necesidades propias. Y luego en sectores específicos como es la hostelería estamos trabajando con estas entrevistas express masivas que se han llevado a cabo en Salamanca y en Valladolid, que queremos extender a otras provincias, que se inició en Salamanca de forma piloto y ha sido tanto el éxito y salieron 74 contratos en Salamanca de esas entrevistas masivas en el ámbito de la hostelería en un día, en una mañana. Entonces nos parece que esa conexión también es muy importante y la queremos extender a otros sectores que nos lo están demandando, transportes, construcción. Creo que es lo más importante desde el punto de vista del Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León, es conocer las necesidades del tejido productivo, trabajar con las empresas. Hemos colocado dentro de nuestra página web un módulo específico para empresas porque queremos que el ECIL
también sea ese referente donde las empresas puedan encontrar trabajadores y los trabajadores encontrar empresas para trabajar. Que sea el puente. Que sea el puente, ¿no? Efectivamente. Tengo la última, porque sí, lo ha mencionado usted y al final es un reto que no solo tiene la empleabilidad, que no solo tienen las empresas o los trabajadores, tenemos todos. Es el reto de la aplicación de las nuevas tecnologías, es el reto de la IA que nos viene y a la que tenemos mucho miedo. No sé si tenemos que tenerle miedo o tenemos que saber aplicarla. Pues fíjate, me parece muy interesante esto que señalas, porque a veces en algunos foros se habla de que la inteligencia artificial puede quitar puestos de trabajo. Desde la Junta de Castilla y León sabemos que esto no es así, pero sí transforma el tejido productivo, el tejido laboral. Desde nuestra Consejería de Industria, Comercio y Empleo lo vemos en dos partes. Por un lado, la aplicación de la inteligencia artificial y el resto de tecnologías innovadoras a nuestros procesos de servicio público, que eso redunda en la eficiencia y en la eficacia de los procesos, y luego, por supuesto, lo que significa en el tejido productivo. Esto ya es una realidad, no es que vaya a llegar la inteligencia artificial, ya está en la realidad. Los sistemas productivos tienen que incorporar procesos de digitalización, de inteligencia artificial, de modernización digital, en definitiva, y para ello requieren formación. Entonces, tanto desde el punto de vista industrial, que estamos ofreciendo formación y apoyo también económico a las industrias que quieren modernizar su productividad o su producción en ese sentido, también con la formación de los trabajadores. Esto es un elemento crucial en el que estamos intensificando toda nuestra formación y nuestra capacitación y competencias digitales, porque desde luego ya está en nuestro tejido productivo y necesitamos profesionales que estén formados y que sepan aplicar esos procesos dentro de su trabajo diario. Quizá hay pocas cosas que no se puedan combatir con la formación, ¿verdad? La formación al final es el pilar del progreso, sin ninguna duda. Bueno, para eso estamos también en estas jornadas técnicas, para esa formación, para esas conversaciones, y las ha abierto desde la Consejería. Encantados de haberla recibido aquí en Segovia. Encantada yo. Un placer, y que las jornadas, que no tenemos dudas, pero lo deseamos así, sean todo un éxito. Pues muchísimas gracias a vosotros por haceros eco de estas importantes jornadas. Muchas gracias. La segunda conversación que queremos mantener mientras estas jornadas técnicas continúan abiertas en esta iglesia de Los Zuluaga es con el gerente autonómico de empleo, con Jesús Blanco. Bienvenido, Jesús, a este pequeño set que hemos abierto aquí en una iglesia preciosa para hablar de empleo, de empleabilidad. Y Jesús, yo quería hablar también del ECIL, porque la consejera nos acaba de dejar un poco posicionado o el nuevo posicionamiento que debe tener el ECIL con el cambio que ha habido en los últimos 10 años. El ECIL debe ser el catalizador, la unión entre las empresas y los futuros empleados. ¿Estaba preparado el ECIL hace un tiempo? ¿Está preparado ahora para asumir este nuevo rol que tiene en el mundo del empleo? Bueno, buenos días, Sergio. Muchas gracias. No queda más remedio. Hay que estar preparados para todo. Y de hecho, no somos más personas que hace 10 años en la institución, sí, pero hay que asumir los retos y se hace. De hecho, los esfuerzos no son los mismos en un área que en otra. Estamos cambiando la dirección. Efectivamente, la masa global de desempleados a los que hay que atender se ha reducido. No podemos dejar de prestarles atención, pero a la vez tenemos que darnos cuenta de la nueva realidad. Como decía la consejera, efectivamente, las empresas demandan, para poder crecer, demandan mano de obra, demandan trabajadores, y nosotros estamos en este mix, en este punto intermedio en el que es nuestra misión tradicional, por otro lado, de hacer de intermediarios entre unos y otros, hacer este match, como dicen ahora, sí, hacer este encuentro entre uno y otro. Lo hacíamos siempre, pero ahora prestando especial atención a la parte empresarial. Porque antes quizá el esfuerzo provenía más de la persona desempleada, de la que no tenía empleo, el esfuerzo por buscar, el esfuerzo por conectar. Y ahora quizá con esas posibilidades que nos está ofreciendo el mundo empresarial, estamos ante empresas que buscan, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Y es curioso porque bueno, el ECIL se le confunde, todavía sigue siendo el INEM para muchos, sí, para otros es el SEPE, que no se distingue mucho, que el SEPE es Servicio Público de Empleo Estatal, esto es Servicio Público de Empleo de Castilla y León, ECIL, Empleo Castilla y León,
Y para otros empresarios, los más nuevos, ni siquiera tienen ese recuerdo, no saben exactamente a qué nos dedicamos. Entonces, nuestra misión está, oye, ofrecemos un servicio público gratuito de atención a las empresas, de sus necesidades de mano de obra, de empleados, sin dejar de atender a las personas, que es lo que importa. Al final hay una masa de personas que como bien dice la consejera muchas veces, la mejor forma de integración social es el empleo. Entonces, sin dejar de atender a unos, tenemos que atender a otros. Y nuestra misión está efectivamente en templar esfuerzos, como se suele decir. Con las manos que tenemos que atenderlo todo y no queda más remedio. ¿Y han cambiado los perfiles? Me refiero a los perfiles solicitados de empleabilidad. Hablaba la consejera de un cambio en el mundo laboral en los últimos 10 años especialmente. ¿Eso ha hecho que sea distinto, que lo que se demanda, que lo que se oferta sea diferente? Pues esto es, parece mentira, esto es economía pura y dura, economía de mercado laboral, sí, pero es economía, es un cruce entre oferta y demanda, y esto hace que haya un ajuste en algún punto entre la oferta y la demanda. Nuestra misión está en que sea satisfactorio para todos y llegar a que se produzca este cruce. Y sí, los perfiles efectivamente se están ajustando porque las empresas antes podían pedir y escoger a los más formados y ahora son los demandantes los que pueden escoger a la empresa a la que quieren ir. Con lo cual, de alguna manera, este ajuste que estamos diciendo provoca que las empresas en muchos casos rebajen expectativas en cuanto a cualificaciones y que les baste una persona que tenga una inquietud y una posibilidad de trabajar para dedicarse ellos a formar a sus trabajadores. Y de hecho, como bien comentaba la consejera, parte de nuestras actuaciones van ahora dirigidas efectivamente a facilitar la formación de trabajadores ocupados para incrementar la competitividad de las empresas y para facilitar efectivamente este nuevo rol que tiene la empresa en la búsqueda de trabajadores. O sea que el rol del ECIL ha cambiado, el rol que los empleadores y los empleados deben tener va modificándose. Y en este sentido seguimos todavía sin conocer demasiado la función del ECIL en concreto. Precisamente, eso es. Nosotros hacemos 3 grandes patas, 3 cosas así muy grandes, muy generales. Hacemos promoción directa del empleo, o sea, todos los años se invierte una importante cantidad de dinero para que se produzca empleo directamente. Tenemos una línea de trabajo con las empresas en las cuales patrocinamos la contratación de nuevos trabajadores, incluso patrocinamos el inicio de una actividad empresarial como autónomo. Tenemos una línea de trabajo en la promoción del empleo con entidades locales, que además es muy interesante porque facilitamos que se contraten desempleados en determinadas zonas a las que no sería fácil que llegara una empresa y conseguimos que el pueblo además preste un nuevo servicio gracias a este empleo que nosotros patrocinamos. Entonces, una pata así muy importante es la promoción del empleo, otra pata es la formación, en que el volumen económico es equivalente y que alcanza a formar a un volumen importante de personas de tal modo que conseguimos que se capaciten tanto desempleados como ocupados. Unos mejoran su empleabilidad, otros mejoran la competitividad de la empresa. Y luego la tercera rama, que precisamente tenemos aquí a los profesionales, es la de la atención directa y orientación. Que esto supone que al año la consejera ha dado una cifra muy voluminosa de 465.000 servicios. Son las personas, claro, no hay tantas personas que necesiten los servicios, pero son la cantidad de veces que se ha atendido a una persona en una oficina. Y esta es la atención que estamos hoy precisamente mejorando, compartiendo experiencias y formando a las personas que se dedican a diario a atender a otras personas. ¿Desde dónde necesitaría decir que se le eche una mano? Las empresas entiendo que están por la labor, por lo que estamos comentando, Jesús. El desempleado entiendo que también quiere tender esos puentes. Son, por ejemplo, se me ocurre, ayuntamientos, son, por ejemplo, otro tipo de instituciones o las propias ONG, se me ocurre también, las que también pueden ayudar a que el trabajo de ECIL no sea más fácil, sino sea más efectivo. Pues sí, y de hecho estamos en ello. La consejera antes ha dicho muy sutilmente, que te lo detallo, tampoco sin abrumar, sí, pero te lo detallo un poquito. Una cuestión muy interesante que estamos haciendo precisamente es ver qué otros operadores en el mercado laboral existen, qué otros operadores hay que actúen con una vocación de servicio, como pueden ser las ONGs precisamente o las entidades del tercer sector. Y hace 2 semanas firmamos un acuerdo de colaboración con ellos para, primero, compartir formación, compartir experiencia, cómo nosotros hacemos la orientación y cómo lo hacen ellos, pero no nos quedamos en que nosotros les compartamos nuestra formación, sino que además
compartimos a las personas, y me explico. Queremos que si hay una entidad que tiene una implantación territorial, léase Cáritas, Cruz Roja, Secretariado Gitano, sí, y que atiende a determinadas personas colectivas con una vocación de servicio y de forma gratuita para la persona, igual queremos nosotros pues compartir esta experiencia, de tal modo que si detectamos un grupo de personas vulnerables de unas determinadas características en una determinada zona, seamos capaces de, con nuestros propios medios y en colaboración con estas entidades, prestar una atención un poco más dedicada, tanto en nuestras propias oficinas, en las 54 que mencionaba la consejera, como en la instalación de la entidad. Y esto es una pincelada de la nueva dirección que decía la consejera que estamos tomando, de ponernos de acuerdo con todos los que hacen orientación, todos los que hacen mercado laboral en la comunidad, que son muchos, incluyendo las entidades locales. Porque tenemos que buscar el talento debajo de las piedras, es decir, talento hay, pero no podemos dejarnos a nadie por el camino, ¿no? Efectivamente, efectivamente. De hecho, bueno, voy a cebar la noticia, si me permites, claro, por dejarlo encima de la mesa. Lo dejamos caer sutilmente. Es una cuestión que va a anunciar en breve la consejera. Probablemente la comparecencia de presupuestos es relacionada con el talento y el empleo y, como se suele decir, hasta ahí se puede leer, pero que va a resultar muy interesante y definitoria sobre la posición de Castilla y León, incluso a nivel nacional, en relación con el talento y el empleo. Ya está, no puedo decir más porque bueno, el anuncio es suyo. Solo lo dejo caer. Hasta aquí podemos leer. Eso es. Suena apasionante, Jesús, el trabajo que CIL tiene por delante en esta comunidad. Suena difícil, pero suena apasionante. Entiendo que para vosotros también. Sí, sí, sí. Solo un detalle. Claro. Las personas que atienden, que son empleados públicos, tienen una vocación de servicio que resulta insólita, no porque en otras partes de la administración no exista, sino por el exceso que en algunos casos es exceso de vocación de servicio público. Hay gente que en una oficina deja de salir a tomar un café, la imagen típica de funcionario, sí, deja de ir a comprar el pan porque no, eso es el chiste, en la realidad no es así. Y incluso deja sus vacaciones porque tiene gente a la que atender. Y de hecho eso me consta. La vocación de servicio público que existe entre las personas que atienden a otras personas es muy superior en otras partes de la administración. Pues nos quedamos con eso, nos quedamos con ese mensaje. Jesús, gracias por estar con nosotros este ratito, por estar aquí en Segovia, y el mismo deseo que la consejera, que estas jornadas técnicas terminen dejándonos que afloren muchísimas ideas para mejorar siempre en estos puentes tendidos hacia la empleabilidad. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Sergio. Un placer. Mientras todavía hablábamos con los protagonistas del acto de apertura, el trabajo para todos los técnicos de orientación laboral reunidos en Segovia comenzaba con el foro inaugural. El protagonista, Pablo Peñalver, un profesor de FP que tenía como misión hablar sobre el emprendimiento y la innovación en la nueva ley de formación profesional. Y sin embargo, Peñalver giró el foco hacia otro punto. Decidía ponerlo en que la verdadera misión de la formación está en ayudar al alumnado a conocerse y únicamente desde esa perspectiva, de dentro hacia afuera, se puede trabajar hacia lo que después va a ser su vida. Y lo terminaba ilustrando todo con un ejemplo práctico que están aplicando en las aulas de su centro de formación en Consuegra. Aulas móviles, cambiantes en función de las necesidades que van a surgir de proyectos concretos empresariales que van a ser validados por las propias empresas. Una fórmula diferente de aplicar los conocimientos, sumarles una dosis de actitud, que será lo más importante de ahí en adelante, e ir creciendo y potenciando las habilidades de cada alumno. Un primer foro que insuflaba aire fresco y energía a todos los asistentes, que no solo eran técnicos de orientación, sino que también eran trabajadores de los diferentes SEPE de toda España, del ECIL y, por supuesto, de los COE. La charla que vamos a mantener ahora tiene que ver con lo que ha sido el primer foro que ha tenido, yo creo que el honor de celebrarse aquí, en esta iglesia. Después de este momento todo pasará a celebrarse en el Hotel Los Arcos. Pero el protagonista de este foro inaugural, que así ha sido denominado, es Pablo Peñalver. Pablo es profesor de formación profesional, no solo eso, pero en principio sí, es la base. Y ha dado una charla, yo creo que muy enriquecedora, sobre emprendimiento e innovación en la nueva ley de FP. Una charla, Pablo, en la que has hablado de emprendimiento, en la que has hablado de formación profesional, pero tampoco mucho de la nueva ley. En realidad, de lo que has hablado es
de que hace tiempo teníamos que haber tomado la formación profesional dándole una vuelta. Pablo, bienvenido, gracias por estar con nosotros este ratito. Es la primera pregunta que te hago. ¿La formación profesional necesitaba una vuelta más allá de que hubiese o no hubiese nuevas leyes? Efectivamente. Muy buenas y muchas gracias por este ratito de conversación. Efectivamente, dentro del sistema educativo, dentro de lo que es la formación, había una etapa a la que no se le ha prestado importancia. Una etapa que parecía residual, pero que claro, que tenía cada vez más alumnos y le ha llegado el momento. Ha tardado, pero bueno, yo no miraría atrás. Estamos en el momento actual, está cambiando el punto de vista que tenemos sobre la formación profesional y creo que podemos hacer muchísimo por nuestro mercado laboral, si hablara a nivel macro, pero sobre todo por los alumnos, si conseguimos formarlos como realmente demanda ese mercado laboral. Al final, lo que hacéis desde vuestro centro es poner el foco en el alumno y en personalizar en el alumno. Y al final, cuando habláis de emprendimiento, no solo estáis hablando de emprendimiento para que cada uno de esos alumnos termine formando su empresa, sino que estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que afronte primero su conocimiento personal. Hay que partir de dentro de nosotros, ¿no?, para poder salir hacia afuera. Está claro. La sociedad tiene un concepto de emprendimiento equivocado, totalmente, porque se asocia a un punto de vista, que es el productivo, al de montar una empresa. Pero al final se trata de que tú, con tu vida, hagas y consigas tu máximo desarrollo profesional. En definitiva, tienes que ser emprendedor en tu propia vida, que por cierto, ese es el concepto de emprendimiento o de emprender, es acometer una empresa. Pues llevar a cabo, qué mejor que tu vida y que la vivas de la forma más plena posible. Bueno, pues esa es la idea. Esa es la idea. La idea es que nuestro alumno consiga conocerse lo mejor posible, que exploremos sus virtudes, sus defectos también, porque todos los tenemos, pero que intentemos ver o dar con su talento, que es aquello que domina, que maneja muy bien, sobre todo para poder explotarlo. Y a partir de ahí, hasta donde él quiera. Hay una frase que me ha llegado y que personalmente comparto, que parece que es histórica o endémica en nuestro país, que es que hay una altísima proporción de gente que piensa que lo que quiere ser es funcionario. Tú eres funcionario, pero al final eso crea país, eso crea personas, eso es lo que nos va a hacer felices. Pues efectivamente, ser funcionario tiene una ventaja, tiene muchas a lo mejor, pero una de ellas es la seguridad. Y lo que no sabemos es que la seguridad es un freno para realmente poder vivir una vida con plenitud. ¿Por qué? Fundamentalmente porque te limita, porque te conformas con lo que tienes. Hay, en general, pocos casos donde no se dé, donde, bueno, pues directamente te sujetas a un determinado presupuesto, a unas determinadas funciones, y como sabes que las tienes seguras, el ser humano es así, no tenemos ni siquiera que criticarlo, el ser humano es así, pues nos conformamos con ello. Pero a la larga, cuando llegas a tus últimos momentos de vida, cuando te plantean una pregunta, ¿qué te hubiera gustado hacer en tu vida y que no has hecho? Pues en muchos casos aparecen precisamente situaciones de este tipo. Te has adaptado a algo que tenías, no has intentado cosas que te han podido gustar, no has intentado, te arrepientes de no haber hecho cosas que realmente podías haber hecho. Cuando no tienes esa seguridad, es mucho más fácil, obviamente, que te lances a hacerlas. Aterrizando este proyecto en las aulas, otra de las cuestiones que me ha llamado mucho la atención es que partís de la base de que no se pueden disponer las aulas de la misma manera. Las aulas cambian, no puede haber una palestra y gente al otro lado recibiendo, tiene que haber un quid pro quo. Partís de eso, es decir, en vuestro proyecto, en vuestro centro de FP, estáis generando empresas, estáis generando, me repito, proyectos, estáis interactuando con alumnos, pero todo funciona de una manera pues como si fuese una empresa, no tanto como si estuviésemos impartiendo clases, ¿no? Es un poco la base del proyecto que nos has explicado. Eso es. Al final es un conjunto de variables que determinan otra forma de impartir clase. Yo no puedo decir que no demos una clase magistral. Es una opción, sí. Es una opción, pero junto con esa opción hay otras muchas. Entonces, creo que esta imagen la hemos visto muchas veces, ¿no? Una imagen de un aula del siglo XIX, es exactamente igual, salvo que está en blanco y negro,
y hoy la inteligencia artificial te pone color, pero salvo que está en blanco y negro, es exactamente o muy parecida a cómo las tenemos hoy. Y sin embargo, el mercado laboral, la sociedad es totalmente diferente. Entonces, pensamos que es necesario hacer nuevos planteamientos, más motivadores para el alumnado, pero sobre todo que además les permitan desarrollar las habilidades que les van a pedir después. Entonces, habilidades como el pensamiento analítico, el pensamiento creativo, el liderazgo, no pueden trabajarse recibiendo instrucción, no pueden trabajarse. Entonces hay que idear, hay que innovar, pensando nuevos planteamientos y nuevas formas, como en nuestro caso, hacemos simulaciones de empresas en el aula, donde los protagonistas son ellos. Ellos deciden, ellos hacen, ellos aciertan y ellos se equivocan, y eso crea, al final, bueno, pues el día a día, unas relaciones, un aprendizaje de otra forma. Es un aprendizaje, obviamente, que a veces cuesta medir, porque está claro que si lo comparamos con un examen escrito, parece que es más medible, pero que en cualquier caso las empresas nos corroboran que la formación en ese sentido es mucho mejor. Claro, porque no hacéis solo simulaciones. Hablabas en toda tu charla del proceso de validación y de la importancia del proceso de validación. Muchas veces recurrimos a los exámenes como proceso de validación objetivo, de alguna forma. Hay validación objetiva de los proyectos. Sí. Se sacan a la calle, es decir, vosotros sacáis los proyectos y los ponéis a prueba, ¿no? Efectivamente. Valga un ejemplo. Nuestro equipo, en este caso de aula, diseñó un proyecto que trata fundamentalmente de una agencia de comunicación especializada en inteligencia artificial, automatización y bienestar laboral en el ámbito administrativo. Teníamos claro el problema, pero es el punto de partida en validación. Hay que validar ese problema. Entonces, pues hicimos un experimento. Montamos un evento, invitamos a 60 empresas, de esas 60 empresas acudieron 5, de esas 5 acudieron en concreto 10 personas, y celebramos un evento con ellas, explicándole con detalle 5 casos muy potentes del uso de inteligencia artificial en el ámbito administrativo. Algunos pueden pensar, bueno, pero si invitas a 60 empresas y acuden 5, realmente se puede catalogar como un fracaso. No, en validación eso no es un fracaso. Cuando estás en un proceso de validación, esas 5 son tus empresas early adopters. Son precisamente con las que tienes que trabajar, y a partir de ahí ya estuvieron las entrevistas, ya estuvo el feedback que recibimos de ellas y nos permitió validar el problema. La importancia de estos temas en la empresa actual es total. Otra cosa es que el día a día no te deje o no le des tiempo, pero como tal estaban totalmente convencidas de ello. Y de hecho nos animaron a seguir en la misma línea y a colaborar. Y esa fue la primera fuente para iniciar pues los proyectos que tenemos en colaboración con las propias empresas. Vosotros de ahí habéis tirado del hilo, tenéis más proyectos. ¿Esto es exportable a otros centros? Vuestro centro está en un punto muy determinado, en Extremadura, etcétera. ¿Esto es exportable realmente? ¿Podemos trabajar de otra manera la formación profesional? Por ejemplo, aquí en Segovia, sin ir más lejos. Yo creo que sí, pero hago una matización. Nosotros de Teconsuegra, en Toledo, trabajamos con nuestro sector productivo, que es muy peculiar. Nuestro centro y nuestros alumnos son peculiares. Exacto. ¿Es exportable? Yo creo que sí. Como tal se puede... Pero con matices. Efectivamente. No se puede copiar y pegar. Sí se puede aprender de la estrategia. ¿Qué ha hecho Consuegra para operar de esta forma? ¿Qué pasos ha llevado? ¿Qué pasos ha seguido? Y a partir de ahí, cada centro tiene que determinar realmente qué es lo que más le duele desde el punto de vista pedagógico. Claro. Y a partir de ahí apostar por una línea, y será frecuente que dentro de las soluciones la colaboración centro educativo y empresa sean habituales. Por ejemplo, y te pregunto esto, Pablo, porque leía hace poco un artículo en el que hablaba de un poco el desaforo que hay entre la FP más demandada y lo que demanda el mercado laboral. Se demandan muchas FPs que no están siendo demandadas en el mercado laboral. ¿Cómo podemos reducir esa brecha? ¿Cómo podemos trabajar en este sentido? ¿Qué no estamos comunicando bien? Que a lo mejor parte de ahí. Bueno, es un problema complejo. Es un problema complejo porque va todo tan rápido que muchas veces tenemos el problema y cuesta hacerle frente por la rapidez del cambio, pero las familias, los alumnos han cambiado mucho en los últimos años.
Entonces se pone algo de moda y teniendo en cuenta pues esa capacidad o ese espíritu crítico o esa capacidad analítica que tenemos, bueno, pues se pone algo de moda y parece que nos gusta. Y todas van dirigidas hacia allá. Sí. Lo que pasa es que el sistema tiene al final una oferta que es, el sistema tiene que proveer la oferta necesaria para el mercado. Entonces el desajuste se produce cuando el sistema que piensa en el mercado no casa con lo que realmente piensan las familias. Entonces yo creo que el trabajo debe hacerse desde el punto de vista de la orientación. Es la orientación académica y la orientación profesional son claves. El mercado demanda perfiles. Ahora tenemos situaciones donde hay profesiones que se están creando nuevas. Es lógico que no haya perfiles, exacto, pero hay profesiones clásicas y tradicionales, como electricistas, donde el mercado lo demanda, es una profesión de toda la vida y el sistema tiene que cerrar por falta de matrícula. O sea que yo creo que nos falta una orientación a nivel profesional de todos esos chicos. Y familiar, entiendo. Y también. Familia, por supuesto, y familia, para ser conscientes un poco de la realidad. No todo el mundo puede trabajar en el tema de gaming, aunque sea súper potente, claro, sabiendo que se echan muchas horas y sabiendo que a lo mejor ganas menos que cualquier programador. Y sin embargo, que hay profesiones en las que, bueno, pues podrías tener una alta remuneración, podrías tener tu propia empresa, ahí empieza a haber huecos de mercado en profesiones tradicionales. O sea, nada mejor que independizarte, que lanzar tu propio negocio en algo que te guste relacionado con estos temas, que cada vez va a tener más valor, aunque parezca contradictorio. No, puede parecer contradictorio, pero nos estamos encontrando una realidad que nos está poniendo en esta tesitura. Por eso te lo quería preguntar, ¿no?, desde el punto de vista profesional. Me queda otra y ya no abusar más de tu tiempo en este caso. ¿De dónde parte la desmotivación del alumnado, especialmente y específicamente en formación profesional? Algo que nos tiene que preocupar. La verdad es que es un tema, hablamos del alumno de FP, aunque podríamos extenderlo a todo el sistema. Sí, podríamos extenderlo. Porque es un tema, ¿de dónde parte? A ver, en formación profesional deberíamos tener al menos la ventaja de que el alumno ha elegido una formación y por tanto tiene unos intereses que están relacionados con esa formación. Entonces, diríamos que la motivación debería ser menor que en otras etapas educativas. Debería, simplemente por elección. Sí. Pero, ¿qué ocurre? Pues vivimos en una sociedad, esta sociedad de la información, de la comunicación, de la digitalización. Hemos hablado de que la digitalización es un atractor y que va por ahí, pero esta sociedad nos ha secuestrado la atención, nos ha secuestrado la concentración, nos ha secuestrado una serie de rutinas que son fundamentales para aprender y está afectando a todos los niveles, a FP y también a lo que no es AFP. Sí. Por eso he insistido en el tema de la gestión emocional y del equilibrio emocional, porque la ha secuestrado, la hemos perdido y tengo mis dudas de si vamos a ser capaces de revertir esa situación. Y me baso fundamentalmente en el efecto que está teniendo el uso, fundamentalmente de dispositivos móviles, las nuevas formas de educar de las familias, hablo en general, obviamente, yo también tengo mi propia familia, tengo 3 hijas, pero la nueva forma de educar, donde de una manera bastante fácil les facilitamos todo a los chicos, cuentan prácticamente con todo, creo que no les hacemos ningún favor cuando tienen todo aquello que desean, o prácticamente todo aquello que desean. Creo que no estamos jugando, no estamos pensando bien en ellos, estamos pensando en el corto plazo, pero no estamos pensando a largo plazo. Entonces, entre estas formas de educar, entre el uso masivo del dispositivo móvil, hemos perdido la atención, la concentración, y eso no nos está haciendo ningún favor. Y ha llegado la inteligencia artificial. Sí. Ha llegado, que va a incrementar todavía más ese efecto. Así que habrá que trabajar mucho en los próximos años. Pues tenemos que empezar desde jornadas como esta que estamos viviendo, que entiendo, no sé si para ti, y con esto cierro, productivo, la charla, la interacción que acabas de mantener. Sí, ¿bien? Muy bien. Encantado del sitio, el lugar y de que se celebre eventos de este tipo. Y de que haya relación entre diferentes agentes. Estos orientadores profesionales y las empresas, y los demandantes de empleo y la FP. Tenemos mucho que decir y tenemos que trabajar juntos, necesariamente. Y nosotros tenemos que ser el canal para que pueda llegar a todas las casas. Pablo, encantados de conocerte, gracias por este ratito, y nosotros lo que vamos a hacer a partir de aquí es acercarnos hacia todo lo que ocurra en el Hotel Los Arcos, porque estas jornadas se van a desarrollar ya directamente en ese otro escenario. Importantísimo esa
La actividad en el Hotel Los Arcos se iba a dividir entre foros y aulas. Los primeros con un contenido más teórico y las segundas buscando ejemplos de aplicaciones prácticas, actividades empresariales concretas y su demanda de empleo o proyectos aplicados desde diferentes administraciones que han sido testados con éxito. Para la empresa segoviana VerSense, líder mundial en la fabricación de frascos de vidrio para perfumería y cosmética, era la primera vez que acudía como invitada a un evento de estas características. En su aula explicó cómo trabaja con los alumnos de formación profesional que recibe de forma genérica, pero también ayudó a los orientadores a entender qué habilidades busca su empresa, qué perfiles son los idóneos y qué encuentra en el sistema que satisfaga sus necesidades o no lo haga tanto. Y el tema de la igualdad, yo no sé lo que nos pasa, no creo que nos pasa en esta región con las mujeres. En mi empresa hay más directivas que directivos, hay más mandas medias que mandos medios, pero no logramos romper, no es el techo de cristal hacia arriba, es el cristal del techo hacia abajo. No hay, o porque no quieren, o por lo que sea, formación profesional de lo que yo necesito, mujeres. Es fundamental para nosotros porque por fin nos ponemos cara muchas veces de cuando utilizamos al servicio, al ECIL, la Cámara de Comercio, cualquier institución, siempre lo hacemos a través de telemáticamente o teléfono, ¿no? Y por fin nos ponemos cara, hablamos como tiene que ser y compartimos problemas, visiones diferentes y posibilidades para un progreso y una mejora para el futuro, que es lo que nos interesa a nosotros como empresa, claro. El primero, cualquier conocimiento de la parte de ellos, de la parte de la administración, te ayuda a ti para cosas que desconoces, como ha sido. Un encuentro extremadamente productivo. Quiero que ellos vean el punto de vista de la empresa. Entonces, como empresa me siento muy confortable, vamos a decirlo así, de que la gente me pueda dar ideas. Entonces, bueno, pues luego tienes que recapacitar, asentarlo y bueno, veremos a ver qué podemos adelantar. Sí, sí. Es crear contactos, poner visión, poner nombres a la gente, ya por fin, de otras provincias, que es fundamental también, crear comunidad, que es importante para nosotros también, y yo creo que esto, oye, hay un día que te pasa algo y ya tienes un contacto a quien reclamar. Antes era difícil, a puerta vacía, bueno, a puerta llamar, ¿no? Pues ahora ya sabemos un poco. Y en la dirección contraria también, ellos también pueden decir, oye, que vamos a hacer este proyecto, si interesa como empresa, vamos a ver si podemos captar gente. Yo creo que vamos en buena dirección. En dicho intercambio de pareceres y perspectivas, también se puso sobre la mesa la reforma de la formación profesional. Para VerSense, la llegada de la FP Dual ya había supuesto un avance cualitativo con respecto al sistema anterior. Y esta nueva vuelta de tuerca aún lo es más. No, interesante. Vamos dando pasos, en mi opinión, en la buena dirección. Por fin también la empresa se considera como un agente formativo importante de participación, que no solo valora unas prácticas o unos conocimientos en un entorno como era hace un tiempo, sino que ahora ya se entrelaza todo el conocimiento, todas las prácticas en todos los cursos de manera continua. Es decir, la empresa forma parte de la evaluación y la adaptabilidad de los contenidos dentro del marco reglamentario a la realidad, ¿no? Entonces, creo que es un avance muy interesante, ¿vale? Queda mucho por hacer todavía, creo que vivimos en un entorno muy rural todavía en la que tenemos falta de recursos, pero creo que vamos orientados. Por fin creo que estos foros son necesarios para reclamar avances y no quedarnos solo en el proyecto. Una de las propuestas más curiosas que se pudieron ver entre las aulas la trajo el Centro de Orientación y Emprendimiento de Aragón. Un escape room que ellos denominaban Escape Room al Empleo, en la que los participantes tenían que asumir el rol de aspirantes a un puesto de trabajo, que son citados a la vez para una entrevista. Una vez allí, iban reproduciendo situaciones más o menos normales que cualquiera puede vivir en una situación parecida. Por ejemplo, ese momento de charla con los otros candidatos mientras se espera.
También alguna situación más anómala, como que la persona encargada de la entrevista se retrase y vaya enviando ciertas instrucciones a través de mensajes de audio. Había una parte que era elegir el código de vestimenta. Claro, tener en cuenta también que nosotros hemos tenido que adaptar este escape room, que es para máximo 10 personas. ¿Cuántas estáis? Muchas, ¿vale? Hay dos perfiles, administrativo y logística. Cuando vienen las personas, cuando vienen de una antigua escuela taller, como se llamen donde sea, ¿vale? Que son perfiles más de oficio, les ponemos operario. Y cuando vienen perfiles más de servicio, les ponemos administrativo. Máximo 10. Entonces, claro, es mucho más fácil. ¿De acuerdo? El código de vestimenta tiene detrás, tiene unas letras, unos símbolos, ¿vale? Y por eso podríamos nosotros también cambiar el código de vestimenta y el símbolo que tenéis al lado del 7, que es el símbolo este inglés de land, este no sé qué, ¿vale? Pues indicaría que el código de vestimenta más apropiado para ser administrativo, después de que escuchemos el segundo audio, vais a tener que volver allí, a la otra mesa, a hacer el currículum ideal, ¿vale? Y ahí sí que tenéis que trabajar, estáis trabajando todos en un grupo grande, lo tenéis que comunicar. Una actividad que en Aragón han implementado con aspirantes a conseguir puestos de trabajo y que ha funcionado, y que aspiran a que desde otras instancias pueda también aplicarse o acoplarse de una manera parecida. Se trata de una herramienta de orientación gamificada. Es una ficción de un proceso selectivo de personal en el que los participantes superan una serie de retos y enigmas al mismo tiempo que se va desarrollando el proceso. Se trata de una herramienta que sirve para trabajar con los participantes en todos los elementos y todas las fases del proceso. Y bueno, pues es un instrumento muy divertido y de mucha utilidad para conectar a los orientadores y a las personas que realizan la actividad. Bueno, el objetivo de los Escape es conocer las competencias transversales, las competencias blandas, para poder mejorar la empleabilidad de las personas que participan. Se hace un proceso de evaluación por parte de los observadores, que son orientadores profesionales, y el propio público, el participante, hace una autoevaluación de sus competencias, de manera que cuando terminas la dinámica en un entorno pues espontáneo y natural, pues bueno, puedes haber reflexionado, te invita después a la reflexión sobre aquellos comportamientos que has evidenciado y que son fortalezas a la hora de buscar trabajo, y aquellos otros que pueden ser aspectos de mejora para luego, pues a través del entrenamiento, poder reforzarlos. Nosotras lo que intentamos es trabajar con los participantes cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles, que ellos tengan ese autoconocimiento para mejorarlo y potenciarlo. Y también pues trabajar una serie de conceptos básicos en la búsqueda de empleo de una manera divertida y cercana a ellos. Así que tiene mucha utilidad y bueno, pues lo estamos implantando poco a poco, pero bueno, estamos muy contentos con cómo se va trabajando desde las oficinas de empleo, desde los diversos puntos de la geografía aragonesa, desde Huesca, Zaragoza y Teruel, las tres provincias. En este primer día completo de actividades también tuvieron cabida un taller de soft skills de la Universidad de Alcalá de Henares y dos actividades relacionadas con la colaboración entre la universidad y los servicios de empleo, una traída por el COE de Extremadura y la otra por la Universidad de Murcia. Durante el segundo día, una de las aulas presentaba un caso de éxito del Servicio de Ocupación de las Islas Baleares, el punto de orientación académica y profesional. El interés de este proyecto estriba en identificar un problema, que no es otro que la dispersión de información y competencias entre las diferentes administraciones e instituciones educativas o sociales. Y una solución, una colaboración institucional bien engrasada. Vamos a explicar una iniciativa que empezó en 2017 con un proyecto piloto, con una colaboración entre Consellería de Educación y Consellería de Trabajo, y profesionales de ambas administraciones. Trabajamos para dar una información completamente integrada de lo que es el sistema de formación profesional, la formación en el trabajo y las acreditaciones de competencias profesionales. El proyecto piloto funcionó y en estos momentos estamos ya en el 6º año, hemos tenido 2 ampliaciones de la red y tenemos un total de 52 puntos entre los puntos que hay de la Consellería de personal de la Consellería de Educación y de la Consellería de Trabajo, y que ofrecen
ese servicio integrado a la ciudadanía en general. O sea, que de lo que estamos hablando es de tratar de abarcar e informar a toda esa gente que no tiene muy claro qué acceso o cómo acceder tanto a la FP como al mercado laboral, qué puentes tender, ¿no? Es más que nunca lo que venimos a trazar puentes, ¿no? Sí, lo que ofrece actualmente la mayoría de servicios de orientación es información especializada o de un sector, del sector educativo, del sistema educativo, o del sistema laboral. En este caso, es una información absolutamente integrada para que pueda convalidar, tener equivalencias, realizar un itinerario de cualificación que pueda ser lo más óptimo posible. Y para esto entiendo que se cuenta también con las empresas, que estamos aprendiendo en este foro que las empresas ya empiezan a ser protagonistas también del mercado laboral, no en el sentido de esperar que venga la gente a trabajar, sino de salir a buscarlo, ¿no? Sí. Aunque el servicio está más especializado en trabajar el itinerario de cualificación, no tanto de inserción laboral. Sí que trabajamos de manera coordinada con el resto de servicios de orientación que están alineados en ese sentido, con trabajar con las empresas. Que al final, lo que estamos trazando es, digámoslo así, el currículum correcto de cada persona, que dé los pasos formativos correctos para llegar a lo que termina buscando, ¿no? Efectivamente, sí, es eso. Es fácil, porque a lo mejor hay gente que es demasiado joven y que todavía no tiene muy claro qué está buscando. ¿Cómo de sencillo es eso? Con los jóvenes es un poquito más complicado. El colectivo de jóvenes es muy diverso. Los hay que tienen su itinerario, su meta vital la tienen muy clara, y hay otros jóvenes que no saben qué van a hacer de su vida, ¿no? Para esto tenemos otro servicio, en el servicio de empleo, que se llama SOIP Jovo, ¿vale? Que va dirigido precisamente a esos jóvenes que todavía no tienen ni idea de lo que van a hacer de su vida, ¿vale? Y está coordinado con el servicio POAP, que es nuestro punto de orientación académico-profesional. Al final lo que estamos viendo es que para hacer una transición efectiva hacia el mercado laboral hace falta una colaboración interinstitucional enorme. Eso sin duda. Y lo que vamos a enseñar en este taller que vamos a ofrecer es que es posible. La coordinación existe. Puede realizarse, lo que hay que trabajarlo mucho. Entre los técnicos de orientación de los diferentes servicios, estas iniciativas dan también ideas sobre cómo articular ciertos problemas en su día a día. De forma paralela a esta actividad, la Fundación La Caixa estaba presentando su iniciativa Incorpora, un proyecto que marca una línea de la que se ha hablado mucho en estas jornadas, la de la salud mental y su incidencia sobre el aspecto laboral y la propia transición al empleo. Poner el aspecto humano, a la persona, en el centro de las gestiones que desde cualquier organismo se puedan desplegar para facilitar un puente hacia la empleabilidad. Algo que no es una garantía per se, pero que permite la obtención de recursos y la reafirmación de la valía del individuo. Paloma, explícanos un poco este programa Incorpora que tenéis a través de la Fundación La Caixa. Bueno, pues nada, un programa Incorpora de Fundación La Caixa es un programa propio de Fundación La Caixa que nació en el 2006. Ya vamos trabajando en este programa de inserción sociolaboral desde el 2006. Hay tres agentes fundamentales que son las personas que buscan oportunidades laborales, están las empresas que dan esa oportunidad y, por otra parte, las entidades sociales que son las que hacen ese ajuste y esa intermediación. Entonces, ¿vosotros cuál es vuestra función entre ese triángulo en el cual es donde se pueden encontrar estos casos? Claro, las personas acuden a las entidades en cada provincia de Castilla y León y en toda España, porque es un programa estatal, son las entidades sociales las que gestionan el programa y son las que reciben a las personas, hacen ese inicio de itinerario personalizado para poder ver cuáles son las oportunidades que necesita y también un poco en qué situación se encuentra, ¿vale? Porque es un programa con personas en riesgo de exclusión, pero la exclusión va modificándose a lo largo de los años, que es lo que hemos visto desde la evolución del 2006. El programa ha evolucionado mucho. Entonces, las entidades sociales hacen esa recepción de las personas y se comunican con las empresas para hacer esa intermediación y ese ajuste lo más adecuado posible, para que al final la oportunidad laboral sea lo más exitosa.
abriendo esa puerta que acabas de entreabrir tú, de que cada vez van cambiando los riesgos de exclusión y las razones de esa exclusión. ¿Cuál es el punto y la importancia que tiene, por tanto, la salud mental hoy por hoy en este riesgo de exclusión? Vale, el programa Incorpora tiene varias líneas. Por una parte tiene lo que es el Incorpora como tal, luego hay una parte de formación, donde hacen también un proceso formativo de que las personas conozcan otro mercado que a lo mejor del que vienen no es, y luego hay otra parte que es el tema de autoempleo, porque hay personas que quieren generar su propio negocio, y luego está el tema transversal. El tema transversal es el programa de salud mental dentro de Incorpora, que también nació a los principios, en el 2008-2009, y es ese tema transversal de que a veces y cada vez más se necesita que haya esa transversalidad, porque al final el ritmo de vida que llevamos nos afecta a la salud personal y a la salud emocional. Estas jornadas se abrían, y voy a pasar con Daniel en este caso, con una interesantísima charla, un interesantísimo foro, en el cual lo primero que se ponía encima de la mesa es: si no estamos equilibrados nosotros, es muy complicado que eso no llegue hacia el mercado laboral. Daniel, ahí yo creo que parte, ¿no?, la base. No podemos encontrar un buen trabajo si nosotros mismos no tenemos claro cómo estamos, ¿no? Es importantísimo saber cómo estamos, conocernos, pero sobre todo también tener confianza en nosotros mismos. Yo creo que ahí es donde estamos pecando ahora mismo como sociedad. De alguna forma, que la gente tenga un trastorno mental, un problema de salud mental más leve, o que esté totalmente equilibrado, es importante, pero sobre todo es importante que esa persona se vea útil, se vea que puede producir, que puede aportar a la sociedad y que tenga confianza en sí misma. Yo creo que una principal de nuestras funciones es dar esa confianza a la persona, darle que realmente tiene un valor y ayudarle a venderse o a mostrarse a la empresa. Yo creo que eso es lo fundamental. Quizá uno de los problemas es que confundamos valor con economía y entonces no nos valoremos lo suficiente en ese sentido. Yo no creo que sea esa la problemática, que puede serla, pero más es que realmente tenemos como una sociedad muy competitiva. Hay gente que no llega, muchos no llegamos a las expectativas que nosotros marcamos, nos marca la sociedad, nos marca el telediario, nos marca el no sé qué, y entonces, pues si nos vamos comparando con personas que están en los medios súper exitosas, súper tal, pues evidentemente no llegamos, ¿no? Y entonces, bueno, lo que tenemos que ver es eso, quiénes somos nosotros, qué queremos nosotros, y sobre todo es cómo lo conseguimos. Y eso muchas veces pasa por la obtención de un puesto de trabajo adecuado a nuestras posibilidades y a nuestras necesidades. Leo el eslogan: trabajos que lo cambian todo. El trabajo nos puede cambiar también a nosotros, y nosotros incluso matizar el trabajo, ¿no? Sí, de hecho, mira, yo trabajo en la Asociación El Puente, que trabajamos con personas con problemas de salud mental específicamente, y es el índice de todos los colectivos que menos empleo tiene. Pero ya no solo el que más desempleo, sino mayor tasa de inactividad. Entonces ya no es que la persona no crea en sí, sino que la sociedad en sí no cree en él, ¿vale? Se suman las dos cosas. Entonces, dar valor a la persona es fundamental, y desde una construcción de un perfil profesional y de un perfil profesional exitoso en cualquier puesto de trabajo, pero exitoso, eso te va a servir para a ti construirte como persona, y eso te va a ayudar en otros aspectos de la vida. Un poco yo creo que esa es nuestra finalidad. ¿En qué ayudan estas jornadas, Paloma? ¿En qué conclusiones se pueden sacar del feedback que vais a tener sobre esta mesa? Bueno, un poco la idea es eso, que los profesionales del Servicio Público de Empleo pues también en su día a día tienen casuísticas, y que podamos un poco ayudarles desde la experiencia que tenemos, desde esa transversalidad dentro del programa Incorpora, que al final es muy similar a lo que los profesionales del Servicio Público de Empleo día a día ven a personas, y que les podamos un poco dar también esas posibilidades de cómo, ¿no?, afrontar a la persona, cómo que tienen que generar esa confianza, como ha dicho Dani, en la persona, en ese sentido un poco conclusiones, ¿no?, y saber también su día a día, cómo se complementa y cómo nos podemos ayudar mutuamente, porque al final todos los proyectos, la idea es la colaboración y el trabajo en red en todos los aspectos, ¿no? Todavía faltaba que cobrase protagonismo otra de las perspectivas básicas para tender puentes hacia el empleo, la que configura y protagoniza el denominado tercer sector. Todas esas asociaciones y organizaciones sociales no gubernamentales que trabajan con los sectores más desfavorecidos. Sectores que, cuando se habla de los buenos datos de empleo de los últimos tiempos, suelen pensar que los que se quedan fuera están justo dentro de los ámbitos que trabajan.
Se trata de inmigración, de situaciones de sinhogarismo, de adicciones o incluso de problemas mentales. Bajo el título de Acompañamiento para la inserción laboral, retos y oportunidades, uno de los foros que terminó suscitando mayor interés y debate abierto fue el que desarrolló Cáritas. Yo creo que a nosotros llegan personas que no llegan a otras administraciones, por desconocimiento muchas veces, por facilidad, porque es verdad que yo creo que nuestra forma de acceder y luego en todos los procesos es más flexible, más fácil, tenemos esa ventaja, ¿no?, de ser flexibles y de poder atender y preparar las cosas para que las personas se sientan cómodas y ser accesibles como queramos. Entonces yo creo que es muy importante. Repito, por ejemplo, hoy que las jornadas con el ECIL, bueno, pues hay muchas personas que cuando llegan a nosotros no conocen el ECIL o piensan que es solamente para cobrar el paro, como ellos dicen, cuando les llegue, o bueno, entonces yo creo que somos esenciales. En realidad lo que estamos hablando también no es solo de una ayuda a encontrar trabajo, sino de una ayuda también a entender pues, la sociedad en la que nos encontramos y sus diferencias con los sitios que de donde vienen ellos, ¿no? Claro. Bueno, nosotros no solo atendemos a personas migrantes, aunque es verdad que muchas personas, que la mayoría que llegan a nosotros son migrantes, pero no exclusivamente. Pero ciertamente es muy importante que esas personas cuando llegan se sitúen. Nosotros tenemos habilitados ciertos mecanismos para que esa reincorporación, para que vayan conociendo cómo funcionan aquí las cosas, qué recursos hay, se vaya haciendo poco a poco. Pues, por ejemplo, decirte que no hace tanto, como un año, hemos puesto en marcha un grupo que llamamos de acogida, porque hemos detectado que hay muchas personas que llegan en los 3 primeros meses, que todavía, bueno, ni siquiera tienen un pasaporte de turista y no saben muy bien dónde ir, qué opciones tienen. Entonces hacemos esas acogidas una vez al mes, grupales, les explicamos qué es Cáritas, qué les podemos ofrecer, a dónde pueden acudir, qué recursos hay, y damos esa primera información para situarse. Y luego ya, pues dependiendo de las necesidades, de lo que quieran hacer, pues vamos derivando a unos proyectos, a otros programas, bueno, dependiendo de lo que observemos. Cuesta mucho explicar qué hace cada una de las instituciones implicadas, incluso a las personas que han nacido aquí. Bueno, pues depende un poco, ya digo, del conocimiento que tengan las personas. Las que han nacido aquí, pues lógicamente tienen más conocimiento, y las que no, pues sí que nosotros detectamos que hay muchas personas que tienen informaciones erróneas, porque no sé quién me ha dicho, qué le ha dicho, estas cosas, ¿no? Y entonces, pues eso sí que intentamos cuidarlo mucho, que la información que les llegue sea real, sea fidedigna y que les sirva para algo, porque si no, pues es que pierden mucho el tiempo y a veces, bueno, no ser consciente de cómo solicitar una ayuda o de dónde acudir, pues les puede perjudicar mucho, claro. Hay otra cuestión que es quizá en la que no se piensa mucho, que es si se pierde o se puede recuperar mucho talento de entre esas personas a las que llegáis vosotros como ONGs, como tercer sector, y no están llegando a las instituciones. ¿Hay mucho talento que rescatar ahí? Pues efectivamente, desde luego esa es la base, es nuestra idea principal, que las personas, todas las personas son únicas, tienen talentos, tienen competencias que a veces no se ven, pues porque están enterradas bajo problemas, bajo barreras, situaciones, yo qué sé, una persona que vive una situación de sinhogarismo, personas con adicciones, o a veces personas que acaban de llegar a nuestro país, ¿no?, y que no conocen cómo funcionan aquí las cosas, pues todas sus potencialidades y capacidades están enterradas bajo eso. Y creemos que nuestra labor principal es redescubrirlas, sacar eso a flote, que la persona sienta que realmente tiene esas capacidades, y entonces aparecen los talentos, sin duda. Y bueno, eso es parte esencial de nuestro trabajo. En estas jornadas técnicas que tienen unos destinatarios muy claros, ¿cuál es el mensaje que desde el tercer sector se quiere dar?
pues el mensaje es que quizás pues que las personas más vulnerables son las que tienen menos posibilidades de acceder a los recursos, como decía al principio, o por desconocimiento principalmente. Entonces creemos que esas personas necesitan acompañamiento para descubrir, como decía, sus capacidades, sus talentos, como decías tú, muy bonita palabra, y bueno, pues es que es real que están ahí, que son muchas personas, y bueno, nuestra sociedad y nuestro mercado de trabajo las necesita. ¿Cómo hacer más accesible la llegada de estas personas a las correspondientes administraciones? Ideas para trabajar de forma interinstitucional y corregir los fallos que pueda haber ahora en el sistema. La perspectiva del tercer sector resultó extremadamente interesante para todos los orientadores presentes y suscitó conversación. Quedaban todavía actividades como la orientación desde la perspectiva del cliente, del COE de Canarias, o un aula sobre emprendimiento auspiciada por el COE de Asturias. Sin embargo, el evento central del último día era la mesa redonda que la 8 Segovia tenía la responsabilidad de moderar. Una mesa redonda bajo el lema Transitando hacia el empleo, que debía incluir las perspectivas de la universidad, de la formación general y la FP, y la de las entidades sociales. Esa reivindicación de la función de la universidad pública la hacía Cristina Vela Delfa, decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y Comunicación del Campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid. Con datos como que la empleabilidad de los licenciados es alta y a medio plazo eleva sus proporciones, y con una defensa del acompañamiento personalizado que se puede y se debe hacer en esta última etapa de estudios para terminar de potenciar talentos, siempre teniendo en cuenta que la propia estructura de la universidad hace que se tarde en hacer permeable frente a determinadas evoluciones sociales y laborales. Un docente con 35 años de experiencia a sus espaldas como Juan Carlos López Martínez ponía sobre la mesa cómo la propia procedencia, el lugar de nacimiento y la crianza condicionan el presente y el futuro de cualquier individuo. ¿Qué nos pasa a algunos padres? Claro, si yo no he estudiado en una universidad, mi hijo tiene que estudiar a la universidad por narices. Y los profesores somos una segunda oportunidad porque lo que viven en sus familias es muy duro. Yo le contaba que yo tengo un alumno que le dije a su madre que tenía que abrazar a su hijo, y cuando entró el niño de 8 años conmigo le dijo: ¿sabes lo que te digo? Que yo intenté abortar de este y no lo conseguí. Pongo nota y me dice el niño: teacher, esta a mi madre no le importa. Digo, bueno, dáselo a tu padre. A mi padre no le importo yo. Y no faltaba la perspectiva del tercer sector, de la mano de Maika Sánchez Martínez, directora del Plan de Empleo para Colectivos Vulnerables de Cruz Roja, que evidenciaba la necesidad de un compromiso social e institucional que va más allá de ciertos programas concretos. Quiero decir, es que hay un elemento también, yo últimamente uso mucho la palabra infantilismo social, ¿no? Ese infantilismo social que aborda la pobreza con paliativos sin llegar nunca a tratar la raíz de los problemas. Entre los tres abordaron conjuntamente lo que es en cada etapa y circunstancia la detección del talento, la importancia de potenciar la confianza del individuo en sí mismo para abordar los problemas vitales, entre los que obviamente está la transición al empleo, o esa lucha que a veces se establece en el interior de todos cuando ponemos sobre la mesa una perspectiva vital cercana a los deseos y a la felicidad y la seguridad. Primera vez en estas jornadas que se recurre al formato de mesa redonda, con un éxito que sugiere que en las siguientes se repetirá la experiencia. Únicamente quedaba la clausura, a cargo primero del gerente autonómico del ECIL, Jesús Blanco, que calificaba las terceras jornadas de orientación profesional para el empleo y el emprendimiento como de un éxito de participación y seguimiento. Las palabras finales quedaban reservadas para la directora del COE estatal, Almudena Mazuelas. Estamos aprovechando el estrado desde el cual pues han tenido lugar muchos de los foros centrales de lo que han sido estas terceras jornadas técnicas de orientación profesional, y también ha tenido lugar el cierre. Un cierre que ha protagonizado la directora de los COE a nivel estatal, una directora que tenemos con nosotros, Almudena Mazuelas. Un placer tenerte aquí en Segovia, cerrando estas jornadas, que ahora estábamos un poco hablando de lo productivo que es al final que se junten
el perfil de los COE, con el perfil de los SEPE, con ECIL, esos perfiles que tienen que hacer transitable, volvamos a eso, hacia la empleabilidad, el camino de todos nosotros. Un placer tenerte aquí. Gracias. Como presidenta, directora, mejor dicho, de estos COE a nivel estatal. ¿Estas jornadas son productivas? Estas jornadas son productivas, de hecho vamos por la tercera. Es un punto de encuentro entre los profesionales, mujeres y hombres que están en oficinas de empleo, y nos juntamos aquí con los centros de orientación, emprendimiento, acompañamiento e innovación para el empleo, la red COE. Y en esto, que somos dos redes, porque ellos forman parte de una red y nosotros formamos parte de otra red, y estamos tan acostumbrados a estas redes virtuales, que un punto de encuentro, lo que propicia el ECIL con estos encuentros, y vamos por las terceras jornadas técnicas, es que en este espacio, en 2 jornadas, con mesas técnicas, con grupos de trabajo, además nos conozcamos. La sinergia que se establece entre un centro de orientación y una oficina de empleo es muy importante, muy importante. Y esto que hace Castilla y León es una fórmula replicable para cualquier comunidad autónoma. Es una de las ideas que has destacado en esta clausura, que es replicable, que quizás se deba trabajar. Y es que al final los orientadores laborales, si algo hemos sacado en conclusión después de todos estos foros, es que tenéis mucho trabajo encima. Tenemos mucho trabajo y es un auténtico reto, pero los COEs estamos aquí para apoyar esa forma de mejorar, de hacer innovación y experimentación en fórmulas que mejoren la empleabilidad. Entonces, nosotros somos centros que tenemos una serie de funciones y una de ellas es estar en contacto con todo el personal de orientación, de intermediación, de prospección, de casación, todo aquel personal en las comunidades autónomas que lo que nos vaya a ayudar es a la inserción laboral. Y por eso también, en una jornada como esta, donde han estado las entidades de economía social y las entidades del tercer sector, lo que nos ayudan, porque nosotros somos servicios públicos de empleo. Cada comunidad autónoma tiene su servicio público de empleo, pero colectivo vulnerable, en situación de vulnerabilidad, también está atendido o por la Cruz Roja, o por Cáritas, o por alguna ONG. Entonces, todas estas entidades lo que van a favorecer va a ser la empleabilidad. Y ahí es donde tenemos que estar todos. Si algo hemos sacado en claro también, es que son muchos los elementos que han de funcionar y coordinarse para que ese camino hacia el empleo sea, bueno, más llano de alguna manera. Curvas va a tener, eso seguro, pero claro que parte desde las familias hasta la educación, hasta... a veces toda la responsabilidad se carga sobre un orientador o sobre ese Servicio Público Estatal de Empleo o sobre ECIL, pero no es así, ¿verdad? No, es una responsabilidad muy compartida, es una responsabilidad... hemos hablado del modelo de sociedad hacia la cual queremos ir, que no tenemos que dejar a nadie en el camino, que tenemos que trabajar con todas aquellas personas que están en una situación de vulnerabilidad, y fundaciones como hemos estado aquí escuchando, la Caixa, que trabaja para diferentes colectivos y no solo para la salud mental, sino colectivos de privados de libertad. O sea, sí que en estas jornadas hemos podido comprobar cómo tenemos que estar juntos. Y estar juntos con la universidad, de la cual empleo, estamos un poco, bueno, separados, pero encuentros como este nos van a favorecer y estos foros nos van a ayudar a ese encuentro. España tiene unos datos de empleo buenos. Segovia en particular está muy cerca del pleno empleo. ¿Esto quiere decir que vamos en la dirección correcta? ¿Tenemos que pensar solo en los números o hay que empezar a pensar en otros factores, la calidad, etcétera? Claro, claro, nunca tenemos que ser conformistas. Es verdad que Segovia sí que está en una buena situación, es verdad que las cifras del desempleo van mejorando, sí, es verdad, las del último mes han sido favorecedoras, que la economía española, pero también hay datos relevantes que nos dicen que la clase media se va difuminando, que hay mayor pobreza,
que hay problema con la infancia, problema con la juventud, que hay problema con el desempleo de mayores de 45 años. O sea, hay problemas y no podemos pensar que nuestra labor es trabajar para que todo aquello... Hay personal en las oficinas de empleo, que yo creo que el gerente lo ha agradecido, de una gran entrega. Porque nosotros, en los COEs, sobre todo en el COE estatal, que es en el que nosotros estamos, somos unos centros que no tenemos trato directo con el desempleado. Otros centros de comunidad autónoma sí que lo tienen, pero sí que nos toca establecer medidas para trabajar en red y fomentar ciertas políticas que nos vengan bien. Una de las cosas que hacemos en los COE es que tenemos un repositorio de buenas prácticas que está funcionando bien en algún servicio público de empleo de cualquier parte de España. Ese repositorio de buenas prácticas va a ayudar a replicar actuaciones buenas, porque todas lo que buscan es trabajar con ciertos colectivos para mejorar su empleabilidad. Entonces, si podemos aprender de otras comunidades autónomas y no empezar desde cero, es que nunca se debe empezar desde cero. Hay cosas ya hechas. Entonces, eso es en lo que nosotros nos movemos cómodos, en saber trasladar. Nosotros tenemos un entorno técnico colaborativo, privado, en el que trabajamos todos los COEs. Pero encuentros como este, en persona, conociéndonos, nos vemos tanto por los Teams, nos vemos tanto que esto hay que favorecerlo. Esto hay que favorecerlo y agradecerlo, ser invitados en una ciudad como esta. Una maravilla. Lo cierto es que hemos aprendido mucho en estas jornadas técnicas. Se ha puesto, por ejemplo, la salud por delante de todo, esos cambios sociales que estamos viviendo en los últimos 10 años sobre todo, también están cambiando el mundo del empleo. Los COE han nacido en ese sentido con esa voluntad de centralizar todos estos apartados, que no es solo tender un puente, que son muchos puentes hacia muchos espacios, algunos seguramente todavía no identificados. Los COE nacen por una necesidad del Sistema Nacional de Empleo, una necesidad de reforzar la dinamización que se establece entre las comunidades autónomas con el Ministerio. Nosotros somos cohesionadores de esa necesidad. ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que el Sistema Nacional de Empleo necesitaba un cuerpo técnico, porque nosotros somos un cuerpo técnico, para fomentar medidas que favorezcan la mejora del empleo. En los últimos 10 años han cambiado los SEPE, ha cambiado ECIL, ha cambiado el panorama de la búsqueda de empleo, ¿verdad? Ha cambiado, pero nosotros nos damos cuenta que tenemos que transmitir esa información. Un ciudadano no tiene por qué saber a quién le compete qué. Por ejemplo, al SEPE le compete las prestaciones por desempleo, al ECIL le corresponde la política activa de empleo en ese territorio. Pero al ciudadano le tiene que salir transparente. Lo que tiene que es que le dé resultado, que cada vez que vaya a una oficina de prestaciones o a una oficina de empleo, le dé resultado lo que hace. Y eso sí que hay estadísticas de satisfacción. O sea, cuando un ciudadano va a nuestros servicios, nosotros sabemos que lo estamos haciendo bien, pero tenemos que abrir nuestras puertas, tenemos que dar más servicios, tenemos que ir a las empresas, porque es otra parte que a nosotros nos falta, ir trabajando, no solamente hacia el desempleado, sino también qué necesitan las empresas. Y nuestra ley de empleo, que es reciente, nos dice que tenemos que trabajar. Nosotros tenemos en el Sistema Nacional de Empleo un catálogo de servicios garantizados a los ciudadanos. Estamos oyendo hablar constantemente que el Sistema Nacional de Salud, ¿sabes tú que cuando vas a un centro de salud te van a atender? Bueno, pues en el Sistema Nacional de Empleo tenemos que hacer lo mismo, que un ciudadano tenga garantizado una serie de servicios,
que por el hecho de ser desempleado. Y nuestro sistema tiene un sistema integrado de información, y el Sistema Nacional de Empleo se va dando a conocer y es garantista, y cada vez tenemos que dar unos mejores servicios, y esa parte a empresas, hay muchos compañeros de aquí y compañeras que se dirigen a las empresas para presentar qué servicios tiene, por ejemplo el COE, para favorecer. Nosotros en el COE estatal tenemos un espacio empresas para recibir a empresas, para hacer proyectos para las empresas. Empresas que cada vez están más interesadas en hacer el camino inverso, no solo esperar que venga el trabajador, ir a buscar al trabajador. Porque tienen necesidades. Y si a las empresas les canalizamos esas necesidades, seremos útiles. ¿Qué es lo que necesitamos ser? Claro. ¿Útiles y prácticos? Claro. Nosotros somos un servicio público. O sea, también hay entidades privadas que se encargan de fomentar, pero nosotros somos servicios públicos y nos sentimos orgullosos de ser servicios públicos. Y tiene que ser un servicio eficaz. Y lo es, porque la gente cuando recibe nuestros servicios sí que tiene una opinión favorable. Es decir, hay retos, han mencionado algunos antes, pero estamos en un buen camino. Sí. Para el cual queda un tiempo, hay que desarrollarlo, pero no vamos mal, ¿no? Tenemos que trabajar mucho. Tenemos que trabajar mucho, eso seguro. Nosotros, como COE estatal, nos toca la dinamización de una red, de la cual nos sentimos, porque se va posicionando en una manera técnica de trabajar, la innovación y la experimentación. Porque nosotros no somos ese cuerpo político, no, nosotros somos un cuerpo técnico. Necesario. Necesario. Efectivamente. Necesario. Cada uno tiene su ámbito y saber promover medidas es importante, y compartirlas con el resto de los servicios. Yo lo primero que he dicho, que me parecía admirable que nos juntemos un par de días técnicos de empleo con los COEs, porque estos técnicos de empleo han escuchado de los COEs medidas que son muy innovadoras. El escape room, han oído hablar de sistemas de emprendimiento, han oído hablar de empoderamiento de ciertas... Lo han escuchado estos empleados y empleadas públicas y les ha venido bien, porque han escuchado de los COEs algo que están haciendo experimental. Lo hemos visto con los COEs de toda España, esos escape room, esos proyectos que están funcionando y que han traído y que han escenificado nuevas posibilidades. ¿Sale con ideas de estos 2 días? Yo, por supuesto que sí, y espero que el año que viene volvamos a tener las 4º jornadas. Sí, con retos como es nosotros, como red, sabemos en qué nuestro más inmediato labor. Nosotros tenemos una estrategia de apoyo activo al empleo, y de aquí al 28 tenemos una serie de medidas que cumplir. Nosotros tenemos trabajadas, y es hacer un modelo integrado de orientación entre todas las comunidades autónomas. En emprendimiento también tenemos que buscar servicios de emprendimiento comunes. Tenemos una cartera de servicios a las empresas y una manera de hacer qué necesitan las empresas y tener un catálogo para poder enseñar. Tenemos una serie de medidas que la estrategia de apoyo activo al empleo nos está determinando. Y de aquí al 28 tenemos mucho trabajo. Hay poco tiempo para llegar a eso y tenemos que tener mirada larga, porque esto va cambiando. Es difícil. Darnos a conocer. Sí. Y te agradezco mucho el que hayas dicho, oye, ¿podemos hablar? ¿Podemos tener una conversación en la cual veamos qué son los COEs? Pues sí, porque también nosotros llevamos trabajando desde el 2021. Aún es muy... porque nuestra financiación ha sido con Next Generation. O sea, el poder poner en marcha una red con un centro por comunidad autónoma, uno en Ceuta, uno en Melilla y uno estatal, ha sido una financiación de fondos Next Generation.
Y eso sabemos que para que se vean los resultados lleva su tiempo, pero... Lleva su tiempo y mucho trabajo. Si estamos en el buen camino y se está trabajando, sí, nos quedamos más tranquilos. Sí, gracias, gracias. Pues Almudena Mazuelas, encantados de haberos tenido a los COE aquí en Segovia, encantados de haber tenido estas jornadas técnicas y sobre todo, encantados de habernos implicado tanto aquí desde la 8 Segovia y haber aprendido tanto de todos estos técnicos que hace nada han abarrotado esta sala. Un placer. Pues muchísimas gracias, porque vosotros sois los que nos abrís las puertas a que otros nos conozcan. Así pues, que agradecidos también. Agradecidos también Dar por esta... visibilidad es importante. Es fundamental. Por eso hemos querido estar. Y por eso desde aquí vamos a cerrar ya también, cuando ya se van apagando las luces de lo que han sido estos 2 días tremendamente intensos, que en este programa hemos tratado de condensar para que conozcamos todos también las líneas en las que se viene trabajando desde el ámbito estatal, desde el ámbito de Castilla y León y desde todos los ámbitos. Y sobre todo algo que ha salido mucho durante estas 2 jornadas, humanizar esa búsqueda y esos trasvases hacia el empleo. Si hemos servido un poquito para eso, nos marchamos contentos. Gracias por estar ahí y por haber vivido estas terceras jornadas técnicas. Habrá cuartas, pero no serán en Segovia, así que esperemos que salgan por lo menos como han salido estas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.